también se suma, porque si... Muy bien, Dani, adelante. Buenos días a todos, colegas. Adelante, Dani. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestro seminario, ¿Qué tal? De nuestro diplomado Movimientos y Activismos Estudiantiles en América Latina y México, una mirada desde el bachillerato. Estamos muy agradecidos con ustedes. Rápidamente comentarles que tuvimos una gran recepción. Esta semana se inscribieron todavía bastantes compañeros, aproximadamente 15 compañeros y compañeras más, de lo cual estamos muy, muy, muy agradecidos con ustedes y pues bueno, aquí estamos. Al final de la sesión vemos cuestiones de la logística, ¿no? Del diplomado, porque a algunos no les ha llegado la invitación del módulo. Al final ya no decidimos hacerlo como les habíamos dicho, disculpen, eso lo platicamos al final. Pero les ha de haber llegado una invitación de módulo y los que no, espérenos tantito porque apenas están dándose de alta. Bien, pues el día de hoy la verdad es que tenemos una invitada de lujo y antes de eso decirles que estamos los coordinadores de este diplomado maravilloso. Está el doctor Nicolás Deep, ahí está presente, está Efraín Refugio Lugo, está el maestro Jesús Nolasco y nuestra invitada de lujo del día de hoy, que decirles que yo en lo personal estoy muy agradecida con ella y con el doctor Nicolás Deep porque me dieron la oportunidad de hacer la estancia de investigación en el CIDE, la estancia de investigación doctoral. Y gracias a eso se tendieron puentes interesantes, importantes, y por esa razón estamos aquí. Y pues bueno, la verdad es que el CIDE me abrió las puertas, se los juro, como si fuera una alumna. Me dieron credencial, me asignaron un cubículo y yo estaba así que lloraba por esa situación. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor Deep, por esta situación. Y pues sin más preámbulos, les platico lo siguiente. La doctora Clara García Ailuardo es directora y profesora investigadora titular de la División de Historia del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE. Es licenciada en Historia por la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña, y maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Historia por la Universidad de Cambridge. Actualmente trabaja en dos proyectos: la hemerografía acerca de la Nueva España y el impacto de Agustín de Hipona y Hannah Arendt en la historia. Sus investigaciones principalmente giran en torno a construir una base de datos para hacer un balance y presentar perspectivas acerca de la hemerografía novohispana y sus contribuciones más importantes. Asimismo, investiga acerca de la organización social de la Nueva España. También ha sido editora y coordinadora de dos series: serie Herramientas para la Historia, Fondo de Cultura Económica, CIDE, y junto con Ignacio Marván, Historia Crítica de las Modernizaciones de México, también del Fondo de Cultura Económica y el CIDE. Fundó la maestría en Historia Internacional de la División de Historia y ha sido profesora invitada en la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y la Universidad de Princeton. Muchísimas gracias, doctora Clara, por compartir con nosotros el día de hoy, con los y las profesoras de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Adelante, maestro, por favor. Pues muchas gracias. Primero, gracias por estar aquí, colegas. Espero que no los defraude. Y también les doy las gracias a la maestra Daniela Sandoval por su introducción tan generosa y por invitarme junto con el profesor Deep, que es colega mío. Y bueno, se podrán dar cuenta por el currículum que acaban de leer. Yo me dedico a la historiografía, ¿no? Y que quizás por eso me pidieron que yo diera esta clase. Pero antes que nada, me gustaría decir lo contenta que estoy y lo dispuesta que estoy por tener esta relación con ustedes, con la Escuela Nacional Preparatoria y la CCH. Yo siempre le he tenido un cariño. Nunca estuve, yo no fui estudiante de la Escuela Nacional
preparatoria y de sus planteles, ni de la CCH, pero mi papá, que bueno, ya murió, en paz descanse, mi papá estuvo en la preparatoria número 1 y siempre me contaba de pues, de la época que, pues, imagínense, en los 20, ¿no? Cuando casi se funda, ¿no? A él le dieron clases los hermanos Caso, Antonio Soto y Gama, y yo siempre admiraba el currículum que ellos tuvieron, ¿no? Que era el currículum clásico que ya se perdió y que sería buena idea a ver si se puede retomar, ¿no? Donde daban etimologías, daban ciencias, era como un currículum muy orgánico, ¿no? Y mi papá era muy culto gracias a la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y él siempre lo dijo. Entonces, ahorita estoy con ustedes y les doy las gracias por darme esta oportunidad y también quisiera celebrar el hecho de que a través de este diplomado que el doctor Dip y la maestra Sandoval están organizando con todos ustedes, podamos quizás, ojalá, hacer un puente o una red de conocimiento y de intercambio entre lo que hacemos todos, ¿no? En tipo foro o tipo clase, o que ustedes vengan aquí también a participar en seminarios o en congresos, o ya lo podríamos platicar, pero digamos que ese es un muy buen comienzo y esperemos que siga así la relación y que crezca cada vez más, porque somos instituciones públicas y las instituciones públicas tienen que meterle a todo y tenemos que estar unidos porque tenemos una función social muy importante. Entonces, bueno, ya dejo de hablar. Creo que hay un sistema que me van a callar en algún momento para que ustedes puedan hablar. Pero les digo desde ahorita que yo si agarro el micrófono no lo suelto. Entonces, si quieren decir algo, interrúmpanme, ¿eh? No, o sea, yo no tengo ningún problema. No pueden decir, oigan, no entiendo, hable más fuerte. No me importa. Entonces, lo que quiero es que ustedes estén cómodos. Entonces, bueno, empezamos. Yo no voy a hablar acerca de las manifestaciones juveniles ni de las juventudes. Yo de lo que voy a hablar es de la importancia de la historia en el aula y hablar un poco de mi experiencia, que tengo mucho, verán por mi color de pelo, que tengo la edad de Matusalén. Entonces he tenido muchas experiencias a lo largo de mi tiempo y orgullosamente nunca he trabajado en una institución privada, siempre he estado en el sector público, entonces me parece que esta iniciativa es muy importante. Entonces, voy a empezar con lo que suena aburrido, pero no es. ¿Por qué estudiar historia? ¿No? ¿Por qué dar historia en una aula? ¿Por qué no, como dicen muchos de mis alumnos, por qué no mejor veo, ¿no? Un video o veo un documental o leo un libro? ¿Por qué me tengo que sentar en una aula y leer o escuchar acerca de gente que ya murió? Ya murió, ¿qué importa? ¿No? O sea, hay esta idea, todavía persiste esta idea de que la historia pues habla de hechos y de fechas que ya pasaron y que no son importantes. No, lo importante es lo que está pasando hoy. Pero ¿por qué es importante? Les estoy dando mi punto de vista, no creo que por eso también estoy aquí. ¿Por qué es importante estudiar la historia? En primer lugar, ustedes son muy importantes. Ustedes son los arquitectos de la juventud. Esa juventud va a ser los que van a regir el país después, a todos los niveles. Entonces, ustedes son súper importantes, ¿no? Ya sé que muchas veces, y también lo digo por mí, muchas veces dicen, bueno, esa profesora es aburrida, o la profesora pues está haciendo la chamba, o no nos toman en cuenta, ¿no? Digo, de historia. Pero yo pienso que ustedes, los que dan clase de historia y ciencias sociales, yo creo que son de los más importantes, porque forman, también las otras disciplinas forman, no quiero decir que no formen, pero la historia tiene una característica que no tiene ninguna otra disciplina, ninguna. Y es que se estudia sobre una línea de tiempo. Entonces, yo muchas veces le he dicho, he conversado con el doctor Nicolás y le he dicho, si alguien me pregunta qué es la historia, yo tengo una respuesta muy fácil.
La historia es pensar en una línea de tiempo. Esa es la historia, ¿no? Y lo importante de la historia es pensar en esa línea de tiempo, que quiere decir contextos, quiere decir situaciones, ¿no? No nada más algo frío, que uno agarra una fecha y habla de una guerra, pero no la mete en su contexto, porque una guerra, la de 30 años en el siglo 17, no es igual que la guerra que está pasando ahorita en Irán. Obviamente hay similitudes, pero no es lo mismo. Entonces, eso es muy importante. Y ustedes son los artífices del pensamiento. Ustedes le están enseñando a los estudiantes a través de la historia cómo pensar. Y eso no lo puede hacer ninguna otra disciplina. Por eso es tan importante la historia, ¿no? Aparte de que me gusta, pero ese es otro punto, les tiene que gustar lo que hacen, ¿no? Porque también el profesor comunica el gusto o la energía a través de sus movimientos, de su lenguaje corporal. Yo hablo muy fuerte, entonces, claro, despierto hasta los muertos, ¿no? Entonces, en fin, hay diferentes formas que uno puede también manejarse en el aula, pero bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, ¿qué se aprende? La historia es simplemente acumular información, leer para el examen, leer para la clase. Me decía el profesor que se sorprendieron que yo no dejé nada que leer. Sí, porque no me importa que lean para esto, sí para otras cosas, pero para hoy no. Prefiero que escuchen y que platiquemos, ¿no? Porque luego no tienen tiempo de leer o lo leen por encima o algunos sí les importa, ¿no? Pero a veces en este tipo de situaciones es mejor tener un foro de intercambio a donde podamos hablar de problemas. Y precisamente es de lo que quiero hablar hoy, qué puntos yo veo que son oportunidades o problemas para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es enseñar a pensar. Eso para mí es lo más importante y lo más lleno, lo que más, en lo que más se invierte la energía, ¿no? Entonces, la historia va más allá de los saberes que uno lea en libros o en revistas. O por lo menos como yo lo enseño y lo que a mí me interesa hacer en el aula con historia a cualquier nivel, es no enseñar tanto los hechos duros. Pues ya hay ChatGPT, ya hay todas estas cosas a donde pueden buscar información concreta, pero lo que me interesa es enseñar procesos y problemas. Yo así centro mis clases, ya sea clase de primer semestre de universidad o de doctorado en un seminario. Es problemas y procesos, porque eso desarrolla una conciencia social, fortalece la identidad como ser pensante, como sujeto, como no persona, no individuo, como sujeto, ¿no? O sea, es como un bálsamo al alma para que esa alma se meta en la conciencia y la conciencia ayude a pensar. Y eso es lo que en una línea de tiempo, dentro de contextos históricos, para que se pueda crear ese es el otro punto, una empatía con el pasado. ¿Por qué necesitamos una empatía con el pasado? Porque si no entendemos el pasado, si no tenemos esa empatía con el pasado, entonces no entendemos nuestro presente. Y si no entendemos nuestro presente, tenemos un vacío. Y si hay un vacío en el presente, ¿cómo podemos aspirar a un futuro? ¿No? Entonces el pasado es importante también para forjar nuestras conciencias, ¿no? Y nuestra función social, porque cada quien tiene una función social y colectivamente tenemos una conciencia y una función social. Y la historia es muy importante para desarrollar eso. Y yo hasta quizás quitando a lo mejor la biología, la acepto como la hermana que es historia, la biología, historia natural. Quizás quitando la biología o aceptando la biología, no hay otra disciplina que pueda ayudar a hacer eso. Ni la filosofía, porque la filosofía piensa uno, pero es muy abstracta. La teología es muy abstracta. La física, inclusive con todos sus números, es abstracta. O sea, si quieren tener fe, o sea, dicen, no, yo no creo en Dios. O sea, yo no estoy hablando de Dios, es un ejemplo, ¿eh?
Yo no creo en Dios porque no lo veo. Bueno, tampoco ven los hoyos negros, ¿no? Los físicos creen, tienen fe, porque los físicos piensan que puede haber una realidad alternativa, ¿no? Todo esto con el Spider-Man de hoy, que es muy interesante, que puede ser, pero no lo ven, ¿no? Entonces tienen fe de que existe. Entonces, en historia no tienes que tener esa fe, o sea, porque puedes tener hechos concretos. Y eso me lleva a otro punto y otro error que cometemos los historiadores, es que pensar que la historia lleva a una verdad, ¿no? Podemos, a través de los datos y de los archivos y de todo lo que usamos, poder llegar a una verdad porque lo dice el documento, ¿no? Pero no hay nada más alejado de la verdad. La historia nunca puede dar la verdad. La historia no es absoluta, la historia es relativa y es muy subjetiva, aunque te digan que es objetivo, aunque tengan uno los datos, ¿no? No sé, de cuántas muertes hubo en la epidemia de 1810 en México porque hubo una hambruna, ¿no? Esos datos son duros y se puede describir y definir cosas a través de eso, pero más allá de eso, pues es el cacumen de cada historiador que gracias a su disciplina, gracias a su entrenamiento, pues puede llegar a hacer algunas conclusiones. Pero la historia no puede generalizar. La historia siempre tiene que estar arraigada en su contexto, porque si no es falsa, es fake news, fake historia. Porque lo que pasa en México en el siglo XVIII y pasa de manera similar en Francia del siglo XVIII, es similar, pero no es igual. Se pueden hacer conjeturas, pero no se puede hacer una generalización, no se puede dar un teorema, porque siempre desde ese teorema, aunque lo pensemos lógicamente, no vamos a llegar a una verdad. Entonces, lo padre de la historia, por lo menos para mí, es que es súper compleja. Siempre hay miles de cosas que uno tiene que meter para poder empezar a acercarse al tema. Y por eso pensar es tan importante. Y dentro de esto que estoy diciendo, ¿qué es lo que hace la historia? Pues nos ayuda y ayuda a los alumnos o ayudamos a los alumnos a pensar críticamente, ¿no? A propósito de lo que acabo de decir. A pensar críticamente, a poder resolver problemas, ¿no? Inclusive problemas prácticos. Les ayuda a ser empatéticos con el pasado, pero también, y esto es importante, empatético con nuestros congéneres, ¿no? Si uno es empatético con el pasado y entiende cómo vivió la gente y entiende que la humanidad es diversa y la humanidad ha reaccionado a lo largo del tiempo y del espacio en sus diferentes momentos de manera muy diversa, entonces nos convierte en personas mucho más abiertas, mucho más diversas y mucho más conscientes de lo que necesita en este caso nuestro país, ¿no? ¿Cómo podemos arreglar el problema de la desigualdad, ¿no? ¿Cómo podemos arreglarla si no tenemos empatía para alguien que está en una situación menos favorable que nosotros? ¿No? Entonces, la historia empuja a pensar estos grandes problemas, ¿no? Sociales, que no son exclusivos de México, pero estamos hablando de la historia y para qué sirve, ¿no? Y por qué a mí me entusiasma mucho, ¿no? Porque yo sí creo que la historia forma conciencia social, ¿no? Y eso nos lleva a actuar como individuos o sujetos morales. Y esto no le estoy dando una carga religiosa. O sea, cómo comportarnos para producir un bien común. Y eso para eso la historia es muy importante, ¿no? Es que eso ya lo dije, ok. Luego hay diferentes formas de llegar a lo que uno quiere hacer. Hay unos le dicen corrientes, otros les dicen subdisciplinas y que son muy padres y por ejemplo, para mencionar algunos, ¿no? Está la historia de las mentalidades, historia cultural, historia oral, historia política, historia social, y todas se pueden mezclar o hacer como una metodología única, ¿no? Historia intelectual, historia de los conceptos,
historia de la medicina. Yo ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Historia del Cerebro. No saben lo interesante que es eso. No, y dices, ¿qué tiene que ver eso con la historia? Todo, porque te explica cómo nace el cerebro, qué es lo que hace el cerebro, cómo se va formando el cerebro y para qué sirve el cerebro. Y me está esperando otro libro que es la historia de las viruses, que también es muy importante, ¿no? O sea, sin las viruses no estaríamos aquí, no habría universo, ¿no? Entonces, la historia nos da esta mentalidad muy abierta para poder ocuparnos de cualquier tema con una metodología histórica, es decir, dentro de un contexto, ¿no? Y yo creo que para mí eso es lo más importante de la historia y con eso pues quería empezar. Eh, el segundo punto que quiero subrayar es, yo le puse procesos por encima de los datos. Los datos claros son importantes, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la licenciatura, que estaba muy de moda la dependencia, ¿no? Y el sistema mundo y todo esto, que pues donde dominaba la historia, dominaba la economía y la economía, ¿no? Básicamente, porque ya ni siquiera la metodología de estudio de las desigualdades de clase y de eso, ¿no? El marxismo, sino que el marxismo se estaba dejando a un lado y ahora ya era la dependencia que veía todo a partir de este sistema mundo, pero económico. Yo no entendía ni más, porque yo tengo una deficiencia, bueno, tengo muchas, pero tengo una deficiencia que es como la dislexia, pero es para números, se llama discalícula, y yo no entiendo bien los números, entonces esas clases para mí eran un sufrimiento, y al contrario, no me hacían pensar, me hacían cerrar mi cerebro, y yo no aprendí nada, ¿no? Yo no aprendí nada en esos cursos, y troné el examen, ¿no? Pero por eso la historia es tan importante y por eso es importante, perdón, la redundancia, entender el abanico tan rico que puede proveer la historia para uno y para nuestros alumnos, ¿no? Ahora, yo no pretendo decirles a ustedes cómo enseñar la historia. Seguramente le enseñan mejor que yo, o sea, ustedes son los expertos, yo no pretendo decirles nada. Yo lo que quiero hacer ahorita es poner algunos puntos que yo veo y que son importantes para mí y que creo que ustedes también pues los han pensado, ¿no? Y a lo mejor podemos platicar sobre esto más tarde en el periodo de discusión. Bueno, ya les dije lo de prestar atención, ya no lo voy a repetir. Y para mí pensar es energía. Yo lo que quiero en mi aula es generar energía, ¿no? Porque esa energía, ¿de qué viene? Pues de pensar, ¿no? Y aunque hagan los estudiantes preguntas que para nosotros son inoperantes o son a lo mejor inútiles o no tienen que ver con lo que uno está hablando, luego dicen, no, es una pregunta tonta o perdón por mi pregunta. No hay ninguna pregunta tonta, todas las preguntas son inteligentes, ¿no? Y hay que intentar contestarlas de la manera más adecuada, ¿no? Pero eso genera, es como ir al gimnasio, ¿no? Si uno empieza con la bicicleta dándola así, pues no gasta ni una caloría, pero al rato ya le estamos dando y ya perdimos 50 calorías, ¿no? Entonces, es la cosa como generar energía, interés, para mí, ¿no? En el aula. Tomando en cuenta que yo estoy hablando los primeros semestres de las licenciaturas y maestría y doctorado. Para mí, lo más difícil es dar en el doctorado, ¿eh? Yo prefiero dar en licenciatura, porque en doctorado ya no quieren discutir, ¿no? Piensan que lo que están escribiendo es non plus ultra y entonces de ahí nadie los va a sacar y luego no vienen al seminario, luego les dices que corrijan eso y no lo hacen, y entonces para mí eso no es enseñar ni querer aprender, ¿no? Querer aprender ayuda al profesor y el profesor ayuda a la clase a querer aprender también, es circular, no es nada más jerárquico. Yo odio las jerarquías, ¿no? Entonces no es jerárquico, debe de ser circular, o por lo menos de ida y de vuelta, ¿no? Bueno,
un ejemplo de cómo doy yo el primer curso se llama Historia Global, que pues, también qué pueden aprender en una historia que a veces empieza en Mesopotamia y se termina con la Revolución Francesa. Pues no puedes aprender nada, ¿no? Ni yo espero que se aprenda nada. Entonces, por eso los procesos son muy útiles. Los procesos o los conceptos, ¿no? O sea, dirigir la clase hacia una serie de procesos o explicar un concepto, como por ejemplo revolución, como por ejemplo manifestación, ¿no? Como por ejemplo epidemia, ¿no? Y entonces así uno puede agarrar y pasar por los siglos sin tener que detenerse, que si Juana de Arco, y que la guerra de 100 años, y que luego la guerra de 30 años, y que cómo se formó Francia, y que si las tribus bárbaras, y bueno, que es muy interesante, ese es mi periodo, por cierto, ¿eh? Pero eso en 1 hora y media, pues no puedes dar mucho, ¿no? En 15 semanas, una clase a la semana, 2 clases a la semana, 3 horas, pues no. Entonces hay que hacerlo de una manera que se pueda digerir, ¿no? O sea, si no, a mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado bien álgebra, aún con mi problema, ¿no? ¿Por qué álgebra? ¿Por qué de pronto tengo que poner letras con números al segundo poder y sobre no sé qué? ¿Para qué sirve, no? Quizás si me hubieran explicado para qué sirve la idea detrás de eso, lo hubiera entendido, ¿no? Entonces, yo me esmero en tratar de enseñar el por qué, ¿no? Para que puedan entender los procesos, porque si uno dice la Revolución Francesa, pues sí, es que el rey era muy mala onda y los mataba de hambre y entonces se rebelaron y lo mataron, ¿no? No, pero no es tan sencillo como es. A ver, empieza todo el proceso desde 2 siglos atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, las revoluciones burguesas, ¿no? ¿Por qué de pronto hay tantas? Primero, y lo quiero reivindicar, primero empieza la inglesa en el siglo XVII, perdón, no la francesa, la inglesa. ¿Ya? Luego está obviamente la americana, la francesa y luego las hispanoamericanas, ¿no? Por nombrar algunas. ¿Por qué de pronto hay esta racha de revoluciones, ¿no? Bueno, pues se explica porque el mundo feudal era rural, era jurisdiccional, estaba dominado por los grandes señores y poco a poco, por muchas razones, ¿no? Que les voy a ahorrar, se va resquebrajando ese sistema rural, jurisdiccional, de intercambio local y empiezan a crecer las ciudades. ¿Por qué? Por muchas razones, pero les voy a dar una, las cruzadas, ¿no? O sea, las cruzadas iban muchas veces de Francia a Inglaterra caminando hasta la Tierra Santa. ¿Cuánto duraban? Años. ¿Qué pasaba dentro de esos años? Pues tenían hijos, se quedaban unos a vivir ahí, otros seguían, no sé, plantaban algunas cosas, les interesaba consumir cosas, ¿no? Empieza a crecer el uso del dinero, los banqueros empiezan a estar ahí, vas a Jerusalén, pues yo te doy este dinero porque vas a pasar por este territorio, y así van creciendo las ciudades. Y los que se van a vivir ahí son los que no tienen cabida o no habían tenido cabida en el feudalismo, en este mundo rural. Entonces empiezan a ir a la ciudad y empiezan obviamente, a dedicarse a los oficios, al intercambio de productos, al intercambio de dinero y algunos, pues que tienen más dinero, empiezan a invertir, empiezan a hacer mecenas de arte, empiezan a hacer construcciones grandes, ¿no? Los ayuntamientos, casas, jardines, ¿no? Empiezan a subir de categoría y entonces esos burgueses a lo largo del tiempo que se vuelven, la alta burguesía que se vuelve rica a través de todos estos procesos, se unen con los monarcas que quieren fortalecerse como una nueva fuerza en sus regiones, como el rey de Francia, los reyes de España, el rey de Inglaterra, y entonces hacen esta mancuerna. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo, pues los burgueses pues quieren representación en el gobierno y no quieren que nada más los antiguos como el clero, los terratenientes y el monarca sean los del dinero y no los del dinero, los del poder. Entonces empiezan a pujar y empiezan a tener intelectuales que empiezan a escribir acerca de las libertades, acerca de la representación y todo, y ¡pum! Ahí vienen las revoluciones burguesas.
Y nosotros ahorita estamos viviendo el resultado de esas. Todavía vivimos en esta parte del mundo moderno. Estamos en una transición, no en crisis, estamos en transición. ¿Por qué? Porque todo ese viejo sistema que viene desde fines de la Edad Media fue lo que nos rigió. Una serie de sistemas fueron los que nos rigieron, ¿no? A lo largo del tiempo. Y entonces, para entender hoy, decir, no, pues sí, entonces ese proceso ya entró en crisis. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer hacia adelante? Si ya la Constitución no se respeta, ¿no? Ya la República tampoco. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer para más allá? No, pues vamos a ver cómo lo hicieron las gentes del pasado. Bueno, entonces eso era nada más un ejemplo, ¿no? De cómo veo yo, o doy yo más bien los procesos, ¿no? Y yo decía las palabras, ¿no? Una es la jurisdiccionalidad. En México, por ejemplo, en la Nueva España, todo el mundo dice, es que el rey delegaba poder. No, no lo delegaba, lo compartía, lo compartía. Y saben que los indígenas tenían poder, los indígenas tenían autonomía, los indígenas de República de Indios, no los que se salían de la República de Indios, tenían poder y jurisdicción, tenían su propio tribunal jurídico, tenían su propio corregidor, tenían su propio cabildo, tenían sus propias mayordomías y tenían su propio territorio, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ay, ¿cómo usos y costumbres? No, lo que quieren es separarse de México. No, entiendan, por favor, lo que es usos y costumbres, ¿no? Cuando los pueblos tenían autonomía dentro de una monarquía, ¿no? Eso cambia con el siglo XVIII y la llegada de la Ilustración y el absolutismo. Eso cambia. Y luego truena el ejote con las independencias y viene la Constitución de Cádiz. ¿Y qué dice la Constitución de Cádiz? Todos somos ciudadanos. Suena padre, ¿no? No para los indígenas, porque pierden su jurisdiccionalidad y sus derechos. Y entonces ese es el problema que heredamos y que vivimos hoy día, ¿no? Entonces, así enseño yo la historia. Yo nada más estoy dando un ejemplo de cómo enseño yo la historia. No les estoy tratando de decir cómo lo tienen que hacer ustedes. Bueno, esa era eso. Luego, cómo comunicar la historia para que no se les duerman, ¿no? Porque no sé ustedes, pero increíblemente aquí en el CIDE y en otras partes, porque lo he visto, hay algunos alumnos que deciden que es muy cómodo venir a clase en pijama. Y entonces vienen en pijama y algunos hasta abrazados de su cojín. Entonces el cojín lo ponen en el escritorio y se acuestan. Estoy oyendo, profe, estoy oyendo. Ah, bueno, pues qué bueno, sigo oyendo, ¿no? Pero, pues bueno, hay gente que todavía piensa que la historia es aburrida, ¿no? Pero yo creo que es nuestra obligación enseñarles que no, lejos de ser aburrida, tiene una utilidad muy especial, ¿no? Para el individuo y para las comunidades y para el país, ¿no? Sí, o sea, bueno, les hago preguntas y aunque no quieran, bueno, tú no sabes, bueno, pero tú sí vas a saber. No, tampoco sabes, nadie sabe. Bueno, por ahí alguien levanta la mano y así empieza la discusión y se ríen y todo eso, ¿no? Bueno, obviamente sin hacer sentir menos a las personas, ¿no? Así tipo chascarrillo. Luego, hay algunas formas activas, ¿no? Que yo uso, no siempre, pero que yo tengo ahí en mi cajita con llave, que a veces uso. Una es la narrativa, esa es la que a mí más me gusta, que es que si quieren que lo diga de otra forma, el cuento, ¿no? O sea, claro que la historia es un cuento, porque estoy contando la historia, de ahí viene la palabra, ¿no? Pero bueno, se tiene que analizar y todo eso. Entonces, la idea es construir buenas narrativas de lo que queremos nosotros enseñar, ¿no? De un suceso, de la vida de una persona, ¿no? Puede ser muy seductor la forma en que nosotros o los alumnos cuenten, ¿no? Porque también se les puede pedir a los alumnos que hagan un ejercicio y que ellos cuenten acerca de algo que leyeron o que vieron o que hicieron, ¿no?
a veces les pido que cuenten sus propias historias, algún familiar de ellos, ¿no? Pero que los metan dentro de un contexto histórico, ¿no? O sea, por qué es así? ¿No? ¿Por qué la familia vive en Veracruz? ¿No? Ah, no, porque llegaron, son inmigrantes y llegaron de España y llegaron al puerto de Veracruz, ya se quedaron ahí y ahora todos somos veracruzanos, ¿no? Que hablen un poco de ellos, pero metiéndolos dentro de un contexto, de unos procesos históricos, eso les gusta mucho, ¿no? Otra forma bueno, y luego le pido al resto de la clase que les hagan preguntas y que hagan observaciones. Entonces eso, porque para mí la enseñanza es comunidad, es hacer comunidad, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a hacer comunidad y socializar la información y personalizarla para que se den cuenta que la historia no es algo ajeno a ellos, al contrario, es algo que viven todos los días y que tiene un pasado. Otra forma que yo a veces uso, pedirles que hagan mapas conceptuales, ¿no? Hagan mapas conceptuales de la historia de los procesos y de las problemáticas, ¿no? Y sus resultados, para que ellos aprendan a organizar la información de manera esquemática, pero hago que lo escriban en el pizarrón o en un cartón o a donde quieran, ¿no? Pero lo tienen que escribir y lo tienen que leer y lo tienen que comunicar. Y luego, pues, pedir que obviamente haya una respuesta a eso y unos comentarios. Perdón, estoy quitando el sonido de esto porque no lo hice. Aquí está, ya. Otro sistema que a veces uso, y que ayuda mucho al proceso de aprendizaje en el aula y que también acerca la historia más a los estudiantes, es usar objetos. El objeto puede ser desde una cajetilla de cigarrillos para hablar de cómo se fumaba antes y qué efectos tenía y quiénes son los que fumaban y qué tipo de cigarros había, ¿no? Bueno, eso, un florero, una pluma, y luego, obviamente, diarios, cartas, archivos, ¿no? De que uno pueda fotocopiar y luego, ¿cómo se llama? Cuando le sacas la foto y salen bueno, para que vean los documentos, ¿no? Originales, para que lo puedan, aunque no sea original, aunque sea una fotocopia o aunque sea una versión digital, para que lo puedan, vamos a decir, virtualmente tocar, oler, ver cómo escribían, ¿no? Y eso lo acerca mucho. Por ejemplo, en su casa pueden tener cartas, pueden tener, no sé, el cuaderno del abuelo de matemáticas, ¿no? Y hablar sobre eso, ¿no? Y de ahí, pues, ir extrapolando y decirle a la clase que también participen. Fotos, videos, audios, y eso les encanta, ¿no? Les encanta porque pues están hablando de ellos mismos, ¿no? Y se dan cuenta que la historia es personal, porque la historia es personal, ¿no? Y la historia es, y esto no lo dije, pero yo lo creo con todo mi corazón, la historia es autorreferencial. Uno hace lo que a uno le gusta o lo que uno conoce. A veces sale de su cuadrito, pero siempre es autorreferencial porque es reflexiva. La historia es reflexiva y por eso digo que es importante enseñarles a pensar, ¿no? Otro recurso que yo uso, que no siempre, ese es muy interesante, lo que se llama, yo no lo llamo así, microaprendizaje. Si uno ve que la clase está súper aburrida, que está viendo al cielo, que está sacando su lunch, ¿no? Lo que sea, pues eso nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, a veces opto por hacer algunas clases con este sistema de microaprendizaje. Es decir, unos como spots, ¿no? Como los shorts de YouTube. Así pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar notas en unas tarjetitas, ¿no? O sea, notas cortas, sintéticas, en unas tarjetitas. Entonces, a lo largo de 3 días ya tienen, esperaría, ¿verdad? No sé, unas 20 o 25 tarjetitas de este microaprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escojo a algunos estudiantes
mezclan como si fueran cartas, las mezclan y entonces las van leyendo y de ahí hacen una historia. Y entonces, pues eso les enseña a tomar notas, a sintetizar lo más importante de lo que se dijo, a usar eso luego para poderlo comunicar y luego usar su imaginación. Bueno, no una historia ficticia, ¿no? O sea, ver cómo se pueden ligar todos esos eventos. Y luego a otro, pues las mezcla de otra manera y entonces su historia sale con una versión diferente. Y luego a veces, no siempre, porque les da flojera, hago que escriban la historia que contaron, una historia de 5 minutos, ¿no? Y entonces van haciendo un cuadernito de las historias con las tarjetas y es como un juego, ¿no? Pero no es un juego de pantalla, es un juego de escribir, de leer, ¿no? Porque yo sí creo que la escritura sigue viva y hay que mantenerla viva y usar todos los recursos digitales que ahorita están a nuestra disposición, no dejarlos a un lado, no ningunearlos, no despreciarlos, usarlos hasta donde se pueda, pero por otra parte, no dejar la otra forma, que es muy importante, y no sé si se han fijado, pero ahora está muy de moda otra vez vender plumas fuentes y papel de color y los cuadernos, y ya están creciendo tienditas, ¿no? Por todas partes que venden plumones y plumas y hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacer caligrafía y todo eso está otra vez de moda. Yo nunca lo dejé, mi escritura es fatal, pero escribo, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, el microaprendizaje. Y obvio, no voy a decir lo obvio, ustedes lo saben mejor que yo, usar videos, películas, audios, todo eso, ¿no? Que ayuda mucho, ¿no? Para poder relatar y analizar en clase. Eh, yo no, a ver, yo pienso que la historia es fundamental junto con la literatura para enseñar a leer, a comprender y a comunicar. Es muy importante y para eso se tiene que leer, porque si no se lee, no se puede escribir. No sé ustedes, pero mis estudiantes de universidad no saben escribir. Falta el nombre, falta el pronombre, falta el adjetivo, ponen el punto donde se les da la gana, no saben nada de puntuación, ¿no? Entonces, pues leer, pero leer no como una cosa de que tienen que leer el libro que explica acerca de la Revolución Mexicana, no, sino leer por gusto, para que tengan vocabulario, ¿no? Y puedan escribir y puedan comunicar. De que sí, muchos de los que están en historia aquí en el CIDE, muchos luego quieren ser maestros y profesores. Imagínense qué clase de profesores van a ser si no saben comunicar, ¿no? Aunque tengan toda la información del mundo, si no saben comunicar, no sirve, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también para lo que sirve la historia en el aula y por eso es importante, ¿no? Yo siempre les pido, yo antes les pedía ensayos, no, era un suplicio para mí leer 30 ensayos de 10 cuartillas, un suplicio, ¿no? Y que tardaba años y ya cuando acababa el último me quería brincar por el balcón. Entonces dije, y además no buenos, ¿no? Porque no prestaron atención, porque no leyeron la bibliografía, no todo eso, que yo sé que ustedes tienen ese problema. Entonces lo que hice yo desde hace 2 semestres es, bueno, no les voy a dejar nada que leer, nada más 6 o 9 libros y una reseña de 3 libros nada más, una reseña por mes. Bueno. Más o menos, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen? Entran a la inteligencia artificial, sacan el resumen y luego ellos o lo ponen tal cual o tratan de ponerle sus propias palabras. Pero yo llevo 40 años dando clase. Díganme si no tengo unos colmillos retorcidos, inmediatamente huelo que no es de ellos, ¿no? Entonces, el otro día les di sus trabajos que me costaron mucho y son trabajos de 6 cuartillas, ¿no? Sobre un libro. Y unos tenían 8 y la mayoría tenía 10. Sí, ya lo pasado no me interesa. Sí. Entonces, a ver, ¿qué estaba diciendo? Sí.
a pocos les doy 8, a la mayoría les doy 10. Entonces los del 8 se quedan así porque son de los mejores estudiantes. Y los demás, ay, tengo un 10. Le digo, a ver, espérense, espérense. El 8 es para los que hicieron el trabajo ellos mismos. Y el 10 es para ChatGPT, ¿no? Los demás tienen 10 sin el 1. Entonces, si quieren mejorar, dejen al ChatGPT o úsenlo para nada más saber y luego lo escriben ustedes y lean aunque sea la introducción, por amor de Dios, ¿no? En la introducción y la conclusión, ¿cuánto les va a costar eso? Nada. Aprendan a leer, ¿no? Entonces, ese para mí es la piedrita en el zapato y creo que para ustedes también es muy difícil hoy en día que escriban y que lean y que escriban. Entonces, yo siempre les dejo 2 actividades. Uno, el parcial, es siempre un debate. Ellos escogen el tema, los divido en 2. La mayoría todos hacen la investigación, los pros y los contras, escogen a 4 oradores y hay un debate. Y, por ejemplo, una vez traje al director general del CIDE para ser el juez, otra vez traje a la directora de jurídicos para ser el juez, para que vean que es algo importante. Y ya luego dicen los ganadores y les doy unas paletas Tutsi, ¿no? Y les encanta. Pero, híjole, lo hicieron muy bien, lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque es una actividad que les gusta, ¿no? O sea, hay que entender también al nuevo alumnado, o sea, les gusta estar más activos y no nada más sentados oyendo al profesor o a la profesora, ¿no? Y luego el trabajo de fin de año es es poner en escena algo. Y una vez decidieron hacerlo como un programa noticioso, con locutores y luego con 3 eventos. Un evento era la Revolución Francesa, otro la Revolución Inglesa y otro, ya no me acuerdo qué otro, pero pusieron imágenes, la Revolución Americana. Algunos de ellos fueron al lago de Chapultepec y se filmaron remando con cajas que decía té y lo aventaron al lago para imitar, ¿no? El famoso fiesta de té de los americanos que se vistieron como indios y aventaron el té al mar, ¿no? Luego otro pusieron una imagen de un grabado muy famoso, no me acuerdo quién lo grabó, ustedes lo deben de conocer, de cuando le cortan la cabeza a Luis en Francia en la Revolución y en el cadalso levantan la cabeza así y está el pueblo, ¿no? Vitoreando. Entonces tenía a 2 francesas en mi clase. Entonces las usamos, ¿no? Para eso. Y entonces una francesa se puso ahí con su acento en español, empezó a decir, no, Joaquín, no, ¿cómo se llame No, no, Joaquín, aquí estoy. Acaban de cortarle la cabeza al rey y mira la gente, está toda amotinada, ¿no? Bueno, lo hicieron, no sabe, perfecto. Y aprendieron mucho y no tuvieron que escribir. Pero ahora ya metí esta modalidad de las reseñas, a ver si así pueden. Pero es una cosa de toma y daca a veces. Bueno, y quiero terminar, porque ya voy a terminar, nadie me ha interrumpido, supongo que ya los dormí a todos, acerca de los recursos digitales y la inteligencia artificial, que es nuestro reto. O sea, yo soy mucho más viejita que cualquiera de los que están aquí y a mí me cuesta mucho trabajo, pero pues estoy aprendiendo, ¿no? Mal que bien, pero ahí voy. Hay que usarlos porque eso es lo que están usando nuestros alumnos. Entonces, si no lo entendemos, pues no vamos a poder comunicarnos tan bien como nos gustaría. Pues uno de los problemas que hemos tenido en las aulas es, vamos a decirle, deshonestidad académica, ¿no? Yo no pienso que alguien de primer semestre o en la prepa, por ejemplo, plagien. Para mí plagio es un crimen, ¿no? Se puede denunciar, hay cárcel, hay muchas maneras de castigarlo, pero sí hay mucha deshonestidad académica, ¿no? Y una de esas es copiar, ¿no? Yo pienso que no lo hacen de mala fe, lo hacen porque son flojos, ¿no? Entonces, esa es la mayor, para mí esa es la mayor razón. Entonces, siempre ha habido esto de la deshonestidad, o sea, desde el principio del mundo, ¿no? O sea, la gente ha copiado. Y luego, ¿cómo queremos? Y ese es algo que también tengo cerca de mi corazón.
¿cómo queremos que nuestros estudiantes de secundaria y de prepa y de primaria también lleguen listos para la universidad o lleguen listos para la propia prepa, ¿no? Cuando, ¿qué hacemos los profesores? Los mandamos al museo para que copien cédulas. Antes los mandábamos a la papelería para comprar cromos. Ahora se puede ver en el internet, pero toda la idea es que copien en su cuaderno. Entonces, claro, llegan a la universidad, les piden que contesten una pregunta y que lean tantos libros, pues van y copian de los libros. Entonces, ¿cómo podemos castigar a esos alumnos cuando nosotros mismos tenemos ese sistema, ¿no? Entonces, somos yo pienso que somos en general un sistema educativo que está basado en copiar o en tomar las notas únicamente de lo que dice el profesor o la profesora o copiarlo del pizarrón. Bueno, ahora ya ni siquiera lo copian, sacan foto, ¿no? Entonces, digo, entonces, ¿cómo ayudarlos a que hagan eso si quieren, pero con un plus, ¿no? ¿Cómo ayudarlos? Para mí es un reto y creo que es un reto para todos, ¿no? Ya lo dije, se puede hacer más activa la clase, con aprendizaje más interactivo, con pues, los recursos digitales, ¿no? Todas las plataformas que existen, el poder ver fuentes de archivo y enseñarles a leer paleografía. No siempre se escribía de esta manera, se escribía de una manera muy rara, a ver quién la puede descifrar. No, a ver, les doy un premio al que pueda descifrar este párrafo. Pues nadie, ¿no? Entonces les enseño cómo y a ver cómo, y ya en un ratito ya aprendieron cómo leer el párrafo, ¿no? Pero eso ya lo hace más personalizado. Ahora, ¿qué problemas hay con eso? Bueno, obviamente todos los ChatGPTs o Groks o como se llamen, ya es un problema porque es muy fácil, digo, yo lo uso, ¿no? Para hacer bibliografías, pues antes me tardaba una semana, ahora me tardo 10 segundos, ¿no? Para recopilar una bibliografía. Pero yo creo que no hay que demonizar a la inteligencia artificial porque lo están usando, o sea, al contrario, yo luego he oído que decir, bueno, es que ellos son de otra época, no saben. Pues sí, sí somos. Bueno, yo soy, pero no demonizarlo y no, como muchos profesores lo prohíben. ¿Cómo lo puedes prohibir? No se puede prohibir. Hay que trabajar con él, ¿no? Hay que enseñarles cómo usarlo, ¿no? Y saber qué pasa voy a usar como ejemplo ChatGPT, pero puede ser cualquier otro. ¿Qué pasa con el ChatGPT? No siempre es correcto, tiene errores, ¿no? Y si uno lo copia así sin pensar, pues ¿qué le está pasando a tu opinión? ¿Qué le está pasando a tu lectura crítica? ¿No? Eso no nos va a ayudar en nada, nada más nos va a ayudar en cumplir con la tarea. Entonces, ese es un problema. Luego, la privacidad de datos, ¿no? Que pues muchas veces estamos dando información que es privada, es particular, y esa pues ya sabemos que se la comen todas las grandes compañías. Ese es otro problema cuando estemos enseñándoles a nuestros alumnos cómo manejar estos recursos digitales, ¿no? ¿Qué otro problema tiene? Que estamos, y a mí me preocupa en lo particular, estamos nosotros, todos los que usamos ChatGPT, todos, estamos educando a ChatGPT, ¿no? Porque ChatGPT usa lo que nosotros le damos y le preguntamos para buscar la información y eso ya es una nueva neurona en su cerebro robótico. Entonces, eso puede ser muy bueno, muy interesante, muy estimulante, pero por otra parte, no sé lo que vaya a pasar en 50 años. Ya el ChatGPT va a ser más inteligente que, en este caso, él o la historiadora, ¿no? Queremos eso, hay que ver cómo podemos trabajar con el ChatGPT sin que estemos haciéndole el trabajo a ChatGPT, ¿no? Porque la cadenita es chistosa, ¿no? O sea, nosotros somos los maestros en el aula. Y luego los estudiantes, que son estudiantes, pues le están enseñando a ChatGPT cómo pensar, ¿no? Y ellos no piensan. Entonces, ese es un reto para mí importante. Gracias. La otra cosa, entonces, el uso ético de
de los recursos digitales en general y en particular de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando yo digo uso ético, por ejemplo, em, usarlo para enterarse de algunas enfermedades y saber que un compañero, una compañera, un familiar tiene esa enfermedad y luego usa esa información que no se la dio el enfermo, la usa para platicársela a otros familiares, ¿no? O sea, la confidencialidad, mantener esa confidencialidad es muy importante. Historia ayuda a eso, porque la historia es precisamente una disciplina que enseña a pensar críticamente, a criticar eso y a saber que lo que diga uno tiene muchas aristas y no puede uno nada más decir, ah, no, pues sí, el pasto es verde. No, siempre es verde, a veces es amarillo, ¿no? Entonces, eso también me preocupa, ¿no? De que pueda uno tener información pues mucho más detallada, profunda y que la pueda usar en contra de alguien, ¿no? Como pasa en Twitter, ¿no? Por ejemplo. Entonces, enseñarle a los estudiantes pues un comportamiento ético, y por eso decía que la historia ayuda a forjar la conciencia, a forjar la moral, a saber qué se debe o no se debe de hacer sin que se involucre la religión. Esto es una cosa de bien común, es una cosa, es un tema de civismo, es un tema de función social, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a un reto muy, muy importante, ¿no? Y luego nada más les voy a decir una que no tiene que ver con el aula, pero sí tiene que ver con todo este digital, ¿no? Nosotros escribimos un ensayo, o los estudiantes escriben un ensayo, y ese ensayo se va al éter. Y luego alguien por allá lo agarra, lo compone y pone su nombre y lo circula. Y luego otro más también. Y entonces ya ese primer ensayo ya no es un ensayo ni que se parezca al original, ni que sea autoría de la primera persona. Y entonces a mí me preocupa algo moral y ético de esto, ¿no? Y hay que verlo como reto en el aula y para nosotros mismos como historiadores. Es, por ejemplo, ¿qué nos hace lo que somos? Somos sujetos. El sujeto es de introspección, tiene que ver con identidad, no tiene que ver con la conciencia, con, dicho, vamos a decirlo alma, ya sé que algunos no creen en el alma, pero el espíritu si quieren, ¿no? Al estilo Schiller. Ese es el sujeto, ¿no? El sujeto es subjetivo, es un ser subjetivo. Y esa es una de las características de Occidente. Nos guste o no nos guste, a pesar de que sufrimos la conquista, ¿no? Vino Occidente con la conquista y somos en parte occidentales, no al 100%, somos. Y entonces la subjetividad es muy importante. Ahora, dicho de otra manera, en los mundos diferentes de nuestros grupos étnicos, pues también tienen el uso de la subjetividad, pero lo ven de otra manera. Todo mundo es un sujeto, todo el mundo. Ok, ¿qué le pasa al sujeto? El sujeto se digitaliza, el sujeto se eteriza, el sujeto se pierde. La identidad se pierde a través de ese escrito. ¿Cómo le vamos a hacer en el aula? ¿Cómo le vamos a hacer con nosotros mismos para tratar de evitar esa pérdida de identidad que produce el uso de los recursos digitales y especialmente ahorita la inteligencia artificial? ¿Cómo mantener nuestra identidad? ¿Cómo mantener nuestra ética? ¿Cómo mantener nuestra moral y no perderla en el éter? No convertirnos en éter. ¿Qué es el éter? O sea, es efímero, es efímero. ¿Cómo agarra uno lo efímero? Ya ni siquiera los datos históricos, porque se vuela por todas partes, ¿no? Ese para mí es un gran reto, perderme en la pantalla, ¿no? Y eso pasa todos los días. Entonces, ese es un reto que tenemos que ver y yo con eso les dejo. Creo que hablé demasiado, no sé, Dani, si hablé demasiado o no, pero Para nada. ahí les dejo con esa reflexión acerca de la inteligencia artificial y la historia y el aula.
¿no? Entonces espero que les haya servido de algo mi monólogo. Pues muchísimas gracias, doctora Clara García, por estas reflexiones que son bien complejas y a las que nosotros nos enfrentamos todos los días también. En este sentido, bueno, hay mucho que rescatar, doctora. Yo hice mis anotaciones, ¿no? O sea, la importancia de la historia desde que nos hace pensar y nosotros como profesores tenemos que hacerlos pensar. El entendimiento, la comprensión del proceso. em, me gustó mucho esta propuesta de trabajar mucho con los conceptos, de que entiendan el tiempo histórico, de cómo esta forja conciencia. Me gustó mucho cuando dijo que la educación no puede darse en jerarquía, ¿no? Que es un proceso recíproco, que la historia debe de ser significativa para que ellos, sobre todo nosotros que trabajamos con chicos jovenzuelos entre los 15 y los 18 años, pues siempre nos preguntan eso, ¿y esto para qué? O sea, ¿para qué me va a servir en el futuro, no? Entonces, aquí entra mucho nuestra innovación. Esto que decía, ¿no? De que cuando nosotros empezamos a observar que el alumno se aburre, ¿cómo le hacemos para poder atraerlo, ¿no? ¿De qué otras formas? En fin, hay demasiados temas, yo los anoté todos, pero a mí me gustaría darle la palabra a los profesores. Entonces, ¿qué les parece si hacemos rondas de 3 preguntas o comentarios? Y así la doctora puede tener un poco de orden. Hay varios comentarios antes de darle la palabra al doctor Nolasco, decirles que hay varios comentarios. Ernesto Reynoso le dice maravillosa introducción. Em, el maestro Raúl Arnoldo Romero dice, lo digital también puede ser un juego analógico. El maestro Humberto citaba a José José, no tenía tanta razón cuando decía ya lo pasado, pasado. La riqueza de la historia radica en la capacidad de vincular el tiempo. Comienza con una pregunta que nos formulamos en el presente para contestarla en el pasado y obtener propuestas o respuestas, tener una proyección a futuro. La maestra Mariel Robles nos dice, interesante su charla sobre la disciplina histórica y la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje, doctora. Recordando a León Portilla, considero que la historia no es algo ajeno, llena de datos e información irrelevante, no. La historia existe en el presente, en que nosotros la estamos evocando, la pensamos, la estudiamos y la conocemos, ya que nos da sentido, significado y autoconocimiento. El maestro Carlos Ramírez dice, es parte de los estudios decoloniales cuestionar la modernidad y la occidentalización, como señala Enrique Dussel. El maestro Alejandro Ramírez dice, muchas gracias, doctora, muy apasionada en su ponencia. Maravillosa la idea de construir narrativas, sobre todo para erradicar aquellas violencias que invisibilizan a diversos actores sociales. Adelante, doctor Nolasco. Muchas gracias, doctora Clara, muchas gracias, maravillosa charla. Déjenme decirles a los colegas que la doctora nos dice que está dispuesta a visitar nuestros planteles de manera presencial. Entonces, aprovechémosla porque la verdad a mí ya me dio mucho gusto seguirla escuchando, ¿no? Y sobre todo porque en este diplomado nos enfatiza mucho la importancia del contexto. Rápidamente les cuento una anécdota que casi siempre me ocurre con las estudiantes, los estudiantes, es que cualquier fenómeno que suceda, por ejemplo, pienso en el concierto de Bad Bunny en el Supertazón, los chicos preguntan y quieren saber la opinión y quieren saber el contexto. Y la doctora, bueno, nos dice esta importancia de construir opiniones comunitariamente. Y en eso va mi pregunta, doctora, ¿cuál es la importancia del trabajo colegiado con nuestros pares docentes? Porque si bien, como bien lo dice, la pérdida de identidad de los docentes, de las docentes, está un poco potencializada por esta digitalización, en parte también por esa pérdida de trabajo comunitario, de trabajo colegiado con nuestros pares. ¿Usted ahí qué opinaría? ¿Por qué es fundamental o qué tipo de trabajo se puede hacer con nuestros pares? Gracias, doctora. Felicidades. Gracias. Y antes que otra persona tome la palabra, muchas gracias por tanto corazoncito y manos que están aplaudiendo. Les agradezco mucho su respuesta. Gracias. ¿Qué hago? ¿Contesto ahorita y uno por Em, uno, no? ¿O cómo? sí, 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 si quiere, Perfecto.
de una vez. Profesor Jesús, es una pregunta que, que es muy importante y que por desgracia ya no hacemos eso que a la que tú hiciste perdón, te estoy hablando de tú, yo soy muy confianzuda. Sí, efectivamente, somos pocos los que queremos trabajar, ¿no? En colegialidad. Yo soy una gran creyente en hacer comunidad de estudiantes, comunidad de profesores, comunidad de profesores y estudiantes, ¿no? A mí no me gusta hacer esta división. A veces se hace porque así es, los estudiantes se sientan allá y el profesor está acá o acá, pero bueno, es parte de las jerarquías, digamos, clásicas. Pero, pero se ha perdido. Por suerte, por ejemplo, yo hablo de mi institución. Tenemos algunos profesores, quizás como la mitad, ¿no, Nicolás? Que hacen muchos eventos. Y sobre todo el profesor aquí presente, el profesor Nicolás, trata de invitar a gente de diferentes instituciones, ¿no? Porque ya si no nos reunimos entre nosotros en cada institución, menos nos reunimos. Yo trabajé 20 años en el INA y fueron uno de mis años más felices de mi vida, porque el INA es una institución nacional, ¿no? Entonces teníamos el sindicato y venían de todos los centros regionales, ¿no? De todas partes de la República, y ahí se conocía todo, y era un desorden terrible, pero la pasábamos muy bien, nos peleábamos, pero a fines de cuentas sabíamos quiénes eran, ¿no? Con quiénes trabajábamos, quiénes eran nuestros colegas. El CID es chiquito, no me vas a creer. Yo todavía no conozco a muchos profesores de aquí. No los conozco. Luego veo a alguien y, pues, ¿quién es ese? ¿No? No, pues es que acaba de entrar. Bueno, acaba de entrar. Y el otro, uy, pues ya lleva aquí 5 años, ¿no? Entonces, ese es un reto muy, muy grande, muy importante. Yo creo que, no sé, podríamos hacer, a lo mejor empezando con ustedes, ¿no? Podríamos hacer un intento de cómo reactivar, aunque sea en nuestro rinconcito, cómo reactivar la colaboración entre profesores, ¿no? Y entre historiadores. Y tampoco, esa es otra cosa, ¿no? A ver, ya sé que lo están grabando, pero si me citan, los voy a desmentir. Habemos muchos profesores que luego caminamos sobre nubes, ¿no? Y son inaccesibles. A veces ni saludan. Y yo estoy segura que no nada más aquí en el CIDE, sino en muchas partes, ¿no? Ay, pues es que yo tengo doctorado, ¿no? Y no sabes, yo estudié en la Universidad Autónoma del Cielo y esa es la mejor, ¿no? Y entonces no me vienes a decir a mí, ¿no? Yo siempre quiero aprender. No hay que perder nunca esa curiosidad, ¿no? Y no nada más aprender cómo usar lo digital, eso yo estoy segura que yo nunca voy a aprender al 100%, pero aprender cualquier cosa, ¿no? Aprender cualquier cosa. Saber cuál es el último libro que salió para niños de 6 años. Enterarnos de lo que está pasando en el mundo, porque eso solo un historiador puede computarlo en su cerebro, solo un historiador por el tipo de disciplina que tenemos. Es lo que quiero comunicar, que la historia es muy particular, es única, es única. Y yo le doy gracias que por fin decidí hacer historia, porque iba a ser literatura, pero estudié historia en lugar. Entonces, pues sí, pero entonces mi respuesta sería, tienes razón, y una de las formas de remediarlo es a ver si podemos hacer un grupo grande, ¿no? Para ver cómo podemos trabajar en conjunto. Gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias, doctora. Por aquí en el chat, en lo que alguien más se anima a tomar la palabra, está el maestro Ernesto Reynoso, que dice que va a ser todo un honor recibirla en la Escuela Nacional Preparatoria 6. El maestro Víctor Barrón, como alternativa a las prácticas de deshonestidad académica, como el copiado o el plagiado, el examen presencial, ya sea en su formato escrito o oral, con un límite de tiempo definido,
Por ejemplo, 2 horas constituye una herramienta de evaluación válida y rigurosa que permite valorar de manera directa y personal el conocimiento construido por el estudiante sobre un tema o conjunto de materiales, ya que en el examen escrito, mediante preguntas, se desarrolla un análisis de casos y resolución de problemas, demuestra su capacidad para organizar ideas, argumentar y aplicar conceptos con sus propias palabras, mientras que el examen oral, a través del diálogo directo, se explora la solidez de sus conocimientos, su capacidad de síntesis y su comprensión en tiempo real. Claudio Borras, el maestro, dice si hay algunos cada vez más divergentes y le pregunta, ¿cómo podemos pensar la enseñanza de la historia frente a jóvenes que están anclando su identidad y movilizaciones sociales en modas? Esto es interesante. Em, Acá hay otra pregunta, se la voy a leer. La hace el profesor Héctor Eduardo Luna, que dice, ¿podría comentar sobre el papel ideológico de la historia? Sobre todo en relación con lo que comentaba sobre que la historia no lleva verdades absolutas, sino mediadas por la subjetividad. Nos ha dicho también que la historia genera conciencia y compromiso, pero ¿cuál sería el límite para hacer historia desde la subjetividad e ideología personal? Y voy a leer una más, Sí. que es de la maestra Virginia Fragoso, que nos dice, sin ser profesora del área histórico-social, y a partir de lo expuesto me gustaría preguntarle, 1. La propuesta de línea de tiempo y empatía con el pasado, ¿en qué otras disciplinas ajenas a la historia social podrían ser relevantes? Y 2. ¿Qué nos recomendaría para lograr que el estudiantado de nivel medio superior pueda pensar críticamente, resolver problemas, sea empático con el pasado y sobre todo entienda la diversidad cultural, social, económica entre compañeros y compañeras? Ese es un problema que tenemos muchos de nosotros en el salón, ¿no? En su espacio escolar y en su comunidad. Gracias por compartir su experiencia y formación. Y ahí le dejamos, doctora. Ya son. Estoy escribiendo aquí porque si no se me va a olvidar. Sí, 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 adelante, adelante. Ok, la primera pregunta, lo de cómo hacerle que, cómo hacer que los estudiantes no se lleven por las modas y yo realmente no les sabría decir, o sea, es una pregunta muy difícil porque están efectivamente como usted dijo en su comentario, están muy anclados en eso, ¿no? Esa es como la nueva realidad. Entonces, por ejemplo, a mí sí me cuesta trabajo entender la mente de un chavo yo no doy por desgracia, y sí vi, pero me gusta mucho dar a estudiantes entre los 15 y los 23 años. Ese es mi rango favorito, ¿no? Yo hace mucho no doy clase a adolescentes, ¿no? Ya hace mucho mis sobrinos y mis allegados, pues ya no son, ya están grandes, ¿no? Entonces no tengo mucho contacto. Pues, sé lo que está pasando a través de pues, lo que leo y lo que veo y las películas que veo que ahora ya no entiendo, todo es distópico, ¿no? Eh, que eso es interesante en sí, ¿no? Que los chavos de hoy ven todo a través no todo, pero muchas cosas a través de lo distópico. ¿No? Y entonces, ¿qué está diciendo eso para su mente, ¿no? Para su crecimiento. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues, no sé, es imposible por ahorita que yo llegue a una respuesta. Y veo que yo sé, entiendo que es una problemática porque su cosmogonía de los jóvenes es otra. Hay que entender su cosmogonía. Yo siempre pienso, mi periodo favorito es la revolución científica, ¿no? Y ahí cambia la cosmogonía. O sea, ¿cómo entender que ya la Tierra no gira, sino es perdón, el Sol ya no gira, es la Tierra la que gira, ¿no? Y eso fue un cambio, ¿no? Cualitativo de cómo uno entendía el universo, ¿no? Ahorita ya el universo está cambiando, pero no desde allá arriba sino desde lo robótico. Y yo no sé si va a ser posible hacer sacarlos de ese camino,
por eso una de las cosas que yo sugería era a ver si podemos hacer el esfuerzo, yo más que ustedes, son más jóvenes, ¿no? El esfuerzo para no sacarlos de ahí, porque ahí están, ahí les gusta. Si uno les dicen que no lo hagan, los mandan por un tubo, ¿no? O sea, usarlo a su favor y a nuestro favor, sin olvidar esto otro, la escritura, el pensar y todo esto, y ver si se puede conjuntar. Eso es lo que yo sugeriría. ¿Cómo hacerlo? No sé, pero sería un reto muy importante y yo pienso que más bien los que tenemos que cambiar un poco somos nosotros. Bueno, sería uno. Lo del papel ideológico de la historia. Bueno, esa es una súper pregunta, comentario. Nunca se ha podido resolver, pero voy a tratar de poner algunos puntos para intentar contestar. Yo no creo que debe de haber o existe un límite a la ideología en la historia, ¿no? Y yo creo que la ideología está presente en todas las disciplinas, ¿no? En la química, ya ni hablar las ciencias sociales, claro, pero en la química, en la biología, ¿no? Perdón que con estas anécdotas, pero luego digo muchas anécdotas, pero un día yo tenía una infección, ¿no? Y entonces me mandaron con el infectólogo y entonces me dijo, no, pues sí, tienes una población muy grande de bacteria, pero a ver, tienes este síntoma, no, este no, este no, este no, este no, este no. Ah, bueno, entonces esa es bacteria buena. Yo soy un protector de la bacteria y de las viruses. Sin eso no hay mundo, sin eso no. Bueno, una hora explicándome por qué las bacterias son buenas. Entonces me dice, vete a tu casa y ¿sabes qué? No vuelvas conmigo, porque tú no tienes nada. Ajá. 8 meses después me tuvieron que operar, ¿no? Entonces, hay ideologías, esa es ideología. Su ideología era que las bacterias no pueden hacer daño, ¿no? Y de ahí no lo sacabas. ¿Y qué hizo? Me provocó una operación. Entonces, no creo que, bueno, más bien empezar. Todo tiene ideología, ¿no? ¿Qué es ideología? No quiero entrar en ese punto, pero bueno, todo tiene puntos de vista, todo tiene ideología. Entonces yo no creo que hay un límite, porque como la historia es subjetiva, pues sale nuestra ideología, nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestras experiencias en cómo escribimos, ¿no? Entonces no creo que pueda haber un límite a eso, pero ya entiendo por dónde va la pregunta, yo ahí voy. Hay, hay en la historia y en otras disciplinas, las ciencias sociales especialmente, hay libros que son libros ideológicos, ¿no? Y que se anclan, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la historia, que se anclan en la historia, que son libros ideológicos y que son muy buenos, pero son libros ideológicos, están tratando de abogar por una forma de pensar, por un tipo de Estado, por un tipo de comunidad, ¿no? Por un tipo de pensamiento, ¿no? O sea, un ejemplo, o sea, un cura que escriba una historia de la iglesia en México, pues va a tener una ideología sesgada hacia el hecho de que es cura, ¿no? O una persona educada, que ha vivido el momento, que es muy culto y que es socialista, ¿no? Y va a escribir una historia que va dentro de ese contexto ideológico, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho los libros no solamente de Enrique Dussel, sino que también de Enrique Semo, ¿no? Yo soy colonialista, entonces, pues, los libros de Enrique Semo. Es más, le voy a presentar su último libro, que es una compilación de 2 libros que escribió hace algunos pocos años. Entonces lo juntó en un volumen, lo corrigió, lo aumentó, y hice yo la presentación, pero desgraciadamente el profesor Semo se cayó y ya no vino. Entonces ahí tengo escondida
mi reseña y pues estamos en espera de que venga el doctor. Pero yo digo, bienvenidos los libros ideológicos, ¿no? Pero por eso la historia es tan importante, porque la historia nos enseña a tener pensamiento crítico. Entonces, debemos entender qué es lo que cada uno de estos libros nos está tratando de decir, ¿no? Y luego nosotros, pues podemos pensar, reflexionar sobre eso y decir, bueno, aquí hay unas buenas ideas, pero no estoy de acuerdo en general. O sabes qué, estoy de acuerdo totalmente y es un espejo de lo que yo siento y conozco y he vivido. Y luego hay otro tipo, que es la historia nacional, ¿no? Que siempre es una historia ideológica o ideologizado a favor del Estado que está en ese momento en boga, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé en los libros de texto de quinto año de historia de 1992, el que creó todo un escándalo, ¿no? Porque tratamos de hacerlo precisamente a través de procesos. Debo decir que la parte de la Nueva España que yo coordiné, ese no tuvo ningunos comentarios. Tuvieron los comentarios más bien desde el porfiriato hasta el presente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estaban de acuerdo en cómo los historiadores estaban poniendo o viendo la historia. Por ejemplo, el que escribió el porfiriato dijo, sí, el porfiriato fue mala onda, fue un dictador, fue horrible, asesinó, masacró a los indios, ¿no? Los desplazó y todo, pero hubo desarrollo económico, es cierto, ¿no? Ahí hubo un problema y hubo unos debates públicos muy interesantes. Y eso es lo que hace la historia, ¿no? Eso es lo que hace la historia porque pues tenía esos libros, sobre todo algunos capítulos, tenían un propósito de apuntalar, defender el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Y ese fue el problema. Entonces, la historia nacional pues está muy sesgada porque nos da, pues como se dice ahora, está de moda decir, nos da una historia de bronce, ¿no? De héroes y de villanos, de negro y de blanco, y para mí eso no es hacer historia, eso es dar datos y ponerlos de tal manera que pues va a influir a la mente de un joven que además no le gusta la historia, ¿no? Que lo tiene que leer y luego pensar que esos libros de texto a veces son los únicos libros que tienen las familias en sus casas, ¿no? Y eso es lo que de ahí aprenden y de ahí leen, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso subrayo, que la historia sirva para producir mentes críticas, que puedan tener opiniones, aunque sean ideológicas, pero que sepan que están hablando desde un conocimiento, de que están hablando desde una reflexión y no nada más que lo están tomando porque lo dice el libro o porque lo dijo el profesor o porque lo dijo mi papá, ¿no? Mi papá me decía muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Él era juarista, por ejemplo. Le digo, papá, Juárez se murió hace un siglo, ¿no? Y se reía. Eh, pero hay que saber debatir, pero debatir como seres humanos, no agarrarnos del chongo. Porque yo lo que he notado, y a ver si ustedes han tenido esa experiencia también, que cuando hay un seminario, ¿no? Ya sea entre estudiantes, ya sea entre profesores, si alguien tiene una opinión crítica y da la crítica de una manera culta, educada, bien presentada y todo, la gente normalmente se enoja, lo toma personal, ¿no? Y entonces, no, pero ¿cómo dices eso? Porque no sé. Y empiezan unas peleas campales terribles, ¿no? Porque uno no sabe aceptar la crítica. ¿Por qué no sabe aceptar la crítica? Porque no sabe dar la crítica. ¿Y por qué no sabe ni dar ni aceptar la crítica? Porque no tienen el uso del pensamiento crítico. Y eso es lo que tenemos que tener cuando nos enfrentamos a los diferentes tipos de historia. Entonces creo que hasta ahí yo lo dejaría, ¿no? ¿En qué otras disciplinas se pueden usar las líneas de tiempo? Pues en todas, porque yo sí creo que la historia está presente en todo. Todo se puede historizar, todo. Entonces, si uno quiere saber, no sé, pues regresemos
se nota que estoy obsesionada con el doctor infectólogo. Regresemos con la bacteria, ¿no? O sea, estamos estudiando biología, historia natural, y pues una línea de tiempo de cómo nació la bacteria 1 y cómo se convirtió en una mala bacteria. O el cáncer, ¿no? Como alguna, porque a mí me dio, ya estoy bien, entonces me interesó mucho la historia del cáncer, ¿no? Entonces me sorprendió tanto saber que yo pensaba que el cáncer era una enfermedad, bueno, es una enfermedad, ¿no? Claro, pero ¿cómo se produce el cáncer? Y lo que es que es una célula que tiene, todas las células tienen sus actividades particulares. Entonces, es cuando una célula se desvía de su actividad y se va a otro lado del cuerpo. Y ahí empieza a seguir su actividad a donde no debe de hacer esa actividad, y ese es el cáncer. Es como un accidente celular, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer la línea del tiempo de a ver de esa célula, cuándo se desvió, a dónde se fue, qué actividad tenía esa célula, y podemos hacer una línea de tiempo y poder seguir el progreso de esa célula o células, y luego se empiezan a reproducir y matan a las que sí tienen esta chamba, y ya, ahí ese es el tumor, ¿no? Es muy interesante, todo es historia, todo se puede historiar. Entonces la línea del tiempo es muy útil porque nos ancla, no sé quién lo dijo, esa palabra es muy buena, nos ancla en algo que podemos ver, que podemos estudiar, que podemos entender, ¿no? Y por eso la línea de tiempo es importante ponerla en el pizarrón, o en el pizarrón blanco, o en el cartón, o bueno, si quieren también en la pantalla, ¿no? Y ver la línea de tiempo y seguir la historia de lo que queramos, ¿no? A la línea del tiempo, de biografías, de la historia ambiental, de la historia de las epidemias, de la historia de las enfermedades, bueno, ahorita es que leí un proyecto sobre el seguro social, ¿no? Sobre cuánta gente ha habido en el seguro social a lo largo del tiempo, ¿no? Varias líneas, y mezclar esas líneas. Podemos también, toda esta metodología de redes que se hace ahora, ¿no? O sea, cómo se leen, por ejemplo, eso es lo que estoy tratando de hacer con las tarjetitas esas, ¿no? O sea, ¿qué aprendió este estudiante de esta estudiante? ¿No? ¿Cuál? Entonces hay una Ah, red sí. de conocimiento. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, se cruzó, doctora. Ya, Ok. ya, no hay Entonces, ahí problema. se va haciendo una red de conocimiento, y eso se puede mapear con lo digital, es muy útil, ¿no? Hacer redes de conocimiento entre los estudiantes con cosas muy sencillas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la bacteria en biología con, no sé, la era de Platón, ¿no? Siempre se pueden encontrar esos cruces, y eso es pensar, y eso es usar la historia, ¿no? Entonces, esa es la línea de tiempo. Y luego, ¿cómo se pueden acercar? Bueno, un poco eso es lo que traté de comunicar. Quizá muy superficialmente, había muchas más cosas de qué hablar y de qué profundizar, pero una de las formas es lo que se llama en el mundo anglo, y que ya lo adoptó el mundo hispanoparlante, es la historia pública. La historia pública, ojo, no es divulgación. Ese es otro aspecto que ni siquiera toqué, el uso de la divulgación para que ayuden los estudiantes a divulgar algo para gente de su edad, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo dejo. En la historia pública no es divulgación. La historia pública es precisamente, profesor Jesús, es la historia comunitaria. Eso es la historia pública. Cómo empoderar a las comunidades para hacer su propia historia. Y esa es historia pública, ¿no? Y ahí salen voces que normalmente son calladas, no aparecen, son sombras, o voces discriminadas, o voces minoritarias, ¿no? Y se rompe con esta voz hegemónica del Estado o de la gran narrativa, ¿no? Son mini narrativas, narrativas locales, que la gente misma
hace. Y entonces por eso, bueno, pienso que yo lo hice una vez nada más, ¿eh? Pero hay gente que ya lo está haciendo más. Y es muy gratificante ver cómo podemos como historiadores empoderar a la gente para hacerse ver, escribir acerca de ellos y que eso se publique, se conozca, o que se convierta en un documental, o que se convierta en un spot de YouTube, o lo que quieran, un TikTok, no sé, lo que sea. Es muy bueno para uno y es excelente para todos y es parte de nuestra función social. El historiador debe de tener como base la idea de que tiene una función social, sobre todo si trabajamos en contextos públicos. Tenemos una obligación. Entonces, eso es lo que yo diría acerca de la historia pública, ¿no? Y a lo mejor podemos hacer algo así juntos, ¿no? O sea, yo creo que es bastante bueno, podemos empezar con los estudiantes mismos, ¿no? Hacer una historia pública de la comunidad, ¿no? La Escuela Nacional Preparatoria y el CCH. Podemos empezar por ahí y de ahí ir graduando hacia otra cosa. Doctora, muchísimas gracias. Nos ha hecho reflexionar mucho. Yo doy una materia para quinto y sexto semestre que se llama Teoría de la Historia. Y justamente muchos de ellos piensan en estas cuestiones de que la historia ya tiene como una línea, ¿no? Y les digo que la línea yo se las estoy dando ya. Porque al final de cuentas tiene que ver con esto que dijo el último, que me gustó mucho, que el historiador tiene una función social. Entonces, al final no es lo mismo que les dé clase yo a que, se los digo desde las instituciones, a que les diera clase un historiador del Ibero, ¿no? Probablemente los enfoques van a ser diferentes, entonces ellos van entendiendo por qué O, o- estamos aquí, ¿no? o a lo mejor no, ¿sabes quién es un profesor de hace muchos años del Ibero? Ilan Ujú. Semo, el hijo de Ah, Luisito. y Por súper eso, bueno, yo soy entonces no fan. siempre el Ibero quiere, Exacto, es lo que ¿no? les decía, ¿no? Que nosotros nos vamos a veces por lo que vemos en el noticiario, por lo que Claro. leemos, por lo que estamos, pero al final de cuentas, las personas también tenemos ahí Sí, toda claro. una cuestión de desarrollo crítico. Bien, sí, al final es Ya, muy interesante. ahorita que me dices eso, y quizá ya lo conoces, es muy avanzado para los de quinto año, pero pues tú lo puedes leer si no lo conoces. Sí. Un librito del Fondo de Cultura que sacó, creo que en su colección Breviarios, no estoy muy segura, pero se llama Ujú. La función social del historiador y la escribió Enrique Florescán. Ah, no, no he tenido el gusto, pero sí conozco el libro. Sí, sí, lo Bueno, vi. ese No libro tiene a mí me mucho que, encanta. ajá, que tiene. Ajá. Sí, Y es no muy es bueno. teórico, ¿eh? No es teórico, No, no es teórico, sí. ¿no? Es práctico. Gracias, gracias, doctora, sí. Aquí en el chat hay algunos comentarios. El maestro Carlos dice, la verdad nos hará libres, ¿no? Regresamos a esta máxima que Ah, siempre es buena recordarla. Compañeros, compañeras, ¿alguien más tiene algo que comentar, aportar, yo preguntar? sí, nada Ah, más, adelante, adelante. por si acaso se estaban preguntando. Y si no, les voy a decir de todos modos, soy Puma, Eso es muy bueno saberlo, doctora. ¿verdad? Sí, gracias. Muchos aplausos ahora. Ajá, sí. Muchas gracias. Eh, el maestro Humberto Ruiz tiene su manita levantada. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues doctora, felicidades. Muy buena exposición. Y hace mucho que no doy historia, pero me hizo recordar mis momentos cuando yo daba clases de historia. Y a mí me gustaría compartirles, yo usaba mucho o uso mucho la línea del tiempo, Ajá, pero más que la línea del tiempo, el friso cronológico. ajá, Porque el friso cronológico es la posibilidad de comparar una o dos o más líneas del tiempo. Y esto nos permite, por ejemplo, revisar, por ejemplo, la vida y obra de un autor y enfrentarlo a la realidad histórica que estaba viviendo.
Al alumno le gusta mucho esto porque en una mirada de arriba hacia abajo puede entender por qué estaba escribiendo lo que estaba escribiendo el autor. De tal suerte que una línea del tiempo puede ser la vida y obra del autor y otra el contexto histórico. Y esto les gusta mucho a los alumnos y les facilita mucho el aprendizaje. Muchas gracias y felicidades. No, gracias a usted. Y bueno, en relación a lo que acaba de decir, también hay que admitir que en el Internet ahorita hay muchas páginas de personas que dan contenido histórico. Claro, no todas son buenas, pero hay unas muy buenas, ¿no? Entonces eso también en relación a lo que usted acaba de decir, ¿no? Eso también le da una idea visual, ¿no? Cuando está bien hecha. Hay un, hay un, ay, ¿cómo les dicen? Es que yo soy de la batalla pasada, entonces no manejo el lenguaje. Hay una página, o no sé cómo se le diga, de YouTube, que a mí me parece muy buena, que tiene videitos desde 5 minutos hasta 20 minutos. No solamente hablan de eventos, sino también hablan de personajes y no nada más de historia. Por ejemplo, hablan de cómo se construyó la bomba atómica. A veces hacen, bueno, no a veces, siempre hacen dibujos, lo hacen con un poquito de chiste, ¿no? Y yo creo que tienen mucha visibilidad porque, bueno, fue un estudiante aquí que hizo su tesis sobre cómo divulgar la historia, ¿no? En digital. Su página, si les interesa, se llama Bully Magnets, es una sola palabra, bully, como bully, Bully, misma palabra, Magnets, Bully Magnets. Un día me invitaron a comer y estaba este estudiante ahí y lo pararon 2 veces en la calle porque él tiene un seudónimo, él es el profesor Leonardo, ¿no? Entonces, profesor Leonardo, ¿no? Y estaba más entusiasmado el papá que la hija, ¿no? Entonces, son buenos, o sea, tienen calidad, tienen altura, pero a la vez es para un público en general. Entonces, eso también, o sea, ya no hablé de eso, de la divulgación, pero es muy importante también. Por ahí vi a alguien que dijo que estudió física y que historia era una de sus materias favoritas. También esa es otra cosa. Aquí en el CIDE, en la maestría y en el doctorado, tomamos a gente de cualquier disciplina. No tienen que ser historiadores. Por esta idea que les estoy tratando de comunicar, que la historia es todo. Entonces me tocó una estudiante para hacer una maestría que era física y terminó haciendo una tesis maravillosa sobre Carlos de Sigüenza y, bueno, mejor no digo los nombres, sobre unos científicos novohispanos del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVIII, que se comunicaban con los científicos, porque uno dice, no, pues en México pues nada más era como una isla, no se comunicaban con nadie, no sabían nada, ¿no? Que sí se comunicaban, pero ella terminó haciendo su tesis sobre cómo nace en la Nueva España su propia idea de la exactitud y la longitud y el tiempo. Y ganó el premio de Lina como la mejor tesis de maestría. O sea, también hay que usar, ¿no?, nuestras imaginaciones para ver cómo se puede usar la información dentro de la historia, que es una disciplina muy, muy útil, ¿no? Entonces, por eso digo, todo es historia, ¿no? Y digo, a mí me hubiera gustado ser física, ¿no? Pero nomás los números no se dan, no se dan en mi mente. ¿Habrá otra pregunta por ahí? Ah, ya te moviste del lugar, estás acá. Ok. Hay una mano ahí, creo. Perdón, está la maestra Gabriela. Adelante, maestra, por favor. Ay, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ah, Hola. gracias. Buenas tardes.
Este, muchas gracias. Es que no podía abrir ni la cámara ni el micrófono. Encantada con su charla. Yo me identifiqué mucho con la doctora por muchas actividades de las que hace con sus estudiantes. Y pues una de ellas, bueno, nosotros en CCH Vallejo este semestre, no, el semestre pasado realizamos algo que le llamamos laboratorio histórico. Entonces, en ese laboratorio histórico hicimos la réplica de varias fuentes históricas, como por ejemplo el Acta de Independencia, como algunas cartas que se le mandaban a Emiliano Zapata. Todas estas fueron reproducciones o facsimilares del Archivo General de la Nación. Además llevamos también cámaras antiguas y fotografías de los años 60, de los años 70, y la idea era que los chicos fueran viendo por mesa cada una de las fuentes históricas y ya íbamos, la maestra Jocelyn y su servidora, íbamos haciendo toda la explicación acerca de estas fuentes y terminando, digamos, esta observación, ellos hicieron una pregunta de investigación y empezaron a hacer una narración histórica de acuerdo al tema. Entonces era una forma que consideramos la maestra Jocelyn y su servidora, pues importante para que los chicos se acercaran y vieran cómo podían ellos sacar más información de las fuentes. Entonces creo que también podría ser un elemento importante para estudiar la historia, ¿no? A nivel bachillerato. También hacemos otras prácticas con la comida, por ejemplo, que le llamamos que es el concurso de salsas, ¿no? Hacemos un concurso en el que los chicos llevan el molcajete, llevan todos los alimentos al salón de clase, estamos viendo la modernidad, vemos esos cambios de la tecnología, pero además recuperamos todo el proceso de, no solamente de la dieta de la milpa, ¿no? Sino también de estas actividades que se hacían en el México prehispánico o en Mesoamérica. Entonces, vamos haciendo como varias actividades que sí son o consideramos que pueden ser significativas y al final ellos hacen una pues relatoría del aprendizaje que ellos adquirieron a través de estas prácticas. No, pues Muchísimas gracias. maravilloso. Felicidades. Yo creo que lo que estás haciendo es, yo quiero ir a tu clase. Pues bienvenida, maestra. La verdad es que a veces decimos, bueno, es complejo que los chicos aprendan la historia, pero el ir buscando ciertas actividades o estrategias en las que podamos compartir otras cosas con ellos con vida cotidiana, se hace muy significativo. Entonces ellos luego, cuando regresan después de, pues ya que están en la universidad, regresan y maestra, yo me acordé que hicimos esta práctica, bla, 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 ¿no? Entonces, pues creo que sería pues muy importante hacer esa vinculación. O sea, sabemos que sí, el conocimiento histórico obviamente es científico, pero también debemos de tomar en cuenta a quiénes se los estamos dando, ¿no? A los chicos apenas están como en este desarrollo, pues sí, de aprendizaje, entonces como hacerlo más ameno, ¿no? Para que ellos después puedan adquirir no solamente ese conocimiento histórico, o ese pensamiento crítico, sino también hasta el vocabulario, ¿no? Entonces, eso lo vamos, pues bueno, haciendo poquito a poco, hasta creo que ya cuando acaban con nosotros en cuarto semestre, quinto y sexto semestre, ellos ya irán a algo, pues un poco más, digamos, científico históricamente, ¿no? Sí, no, felicidades, felicidades. Y si me permiten, también seguir en esta tesitura de la maestra, yo ya hace tiempo, cuando trabajaba en el INA, me pidieron en el Castillo de Chapultepec si podía dar un curso de cómo se hace la historia a niños de entre 6 y 12 años. Me torcieron el brazo, yo ni idea, ¿eh? Entonces, bueno, pusieron una mesa muy larga, como un taller, y los niños vinieron y tenían muchas edades, y venían de muchos lugares de la ciudad, y me dije a mí misma, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces decidí enseñarles o decirles o hacerles ver eh, que lo que nosotros usábamos para aprender y para escribir y para leer, pues no era lo mismo antes. Entonces les enseñé cómo hacer tinta, hicimos tinta,
Digo, no puedes ir a la tienda a comprar tu tinta, ¿no? Y usaban tinta, no había bolígrafos ni plumones de colores y dolores, sino que era una tinta, casi siempre era negra. Entonces, pero hicimos de color con pétalos de flor. Entonces ahí está la tinta y luego les compré unas plumas y con una navajita que yo les ayudaba, les sacamos punta para hacer la pluma. Y compramos un papel tipo pergamino, ¿no? Eso ya no pude conseguir, amate ni nada de eso. Bueno, el papel, y ya lo dejamos. Y entonces, les enseñé cómo hacer historia a través de la historia oral. Entonces les dije, vayan con sus familias y hagan una historia de su abuelo. Esto fue hace 20 años, ¿no? Entonces todavía quedaban abuelos de la revolución. Entonces muchos entrevistaron a los abuelos de la revolución, hicieron su historia y escribieron su historia en el taller con la pluma y la tinta. Luego la cosimos como un legajo y pintamos la portada. Filmó una clase en vivo el entonces Canal 11. Y luego el Castillo de Chapultepec, como me habían torcido el brazo, yo les dije, ahora me dan un espacio en el castillo para hacer una exposición. Entonces hicimos la exposición, les dijimos a los niños que trajeran objetos. Entonces uno trajo la carabina de su abuelo, otro trajo la manta, la camisa de manta, otro trajo cigarrillos, fotos, muchas fotos, una lupa, no muchas cosas. Y los museógrafos de ahí nos ayudaron a montar la exposición, obviamente también con los legajos. Y fueron los papás, fueron los niños, y fue todo un éxito. Me gustaría volverlo a hacer, pero pues no sé si en el INA sí, porque el INA tiene un abanico, ¿no? De posibilidades. Pero aquí desde el CIDE no sé si puede hacer eso. Además, no hay niños. Pero bueno, eso sería esa es una de mis únicas experiencias con niños tan jóvenes. Pero sí, hay que acercar la historia a la gente. Y esa es historia pública, ¿no? Por ejemplo. Sí, excelente. Ay, ya tenemos, creo, bueno, yo ya anoté varias cosas que voy a implementar. No sé ustedes, Bueno. compañeros y compañeras, pero fue creo que una sesión que nos ha dado como muchas ideas y muchos abordajes, diversas formas de cómo podemos hacer de diferente forma, ¿no? Nuestra práctica docente y eso es muy bonito. Muchas gracias, doctora. Compañeros, compañeras, si alguien más tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer antes de despedir a la doctora. Perfecto, pues entonces el día de hoy le agradecemos muchísimo a la doctora Clara García Eduardo por estar con nosotros compartiendo esta sesión increíble. De verdad, le agradecemos mucho, doctora, y también agradecemos mucho que nos haya pues demostrado su disposición para venir hasta acá, en el caso A de mí me CCH encanta la Naucalpan. docencia, a mí me encanta la docencia, entonces, y me encanta estar cerca de las personas, no a través de una pantalla. Entonces, sí, me encantaría y también, pues, gracias a ti, a Nicolás, al profesor Jesús, muchas gracias por tenerme aquí y sobre todo agradecida con todos ustedes que estuvieron aquí dispuestos a escucharme y que ha sido para mí un gran gusto y que me han llenado, esta vez me han llenado de energía, así es que ya tengo con qué seguir No. mi día. Muchísimas gracias, de verdad fue bastante, pues un aliciente son estas charlas, estos foros donde podemos entendernos porque al final todos somos maestros, ¿no? De diferentes Por supuesto. grados, pero todos pasamos por esta situación. A mí se me hizo muy particular su historia de los alumnos con las lecturas, nosotros padecemos lo mismo. Entonces, muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, le damos las gracias a la maestra Clara. Y pues, les pido por favor que nos quedemos un ratito más nosotros para explicar algunas cuestiones del diplomado. Doctora, muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Gracias. Y Un también abrazo. a todos ustedes, buen fin de semana, profesores, maestros, profesoras, maestras, colegas, amigos y Gracias, amigas. doctora. Abrazo, No, gracias. No, nos muchas vemos gracias, pronto. doctora. No tiren Muchas el saco roto gracias. la oferta, ¿eh? De nada. Sí, seguro que Felicidades. sí. Muchas Hasta gracias. luego, muchas Entonces, gracias. apachurro el irme, ¿verdad? El, el abandonar.
el abandono. Ay, no, suena feo eso. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Compañeros y compañeras, les pido una disculpa porque según yo había editado la lista de asistencia, pero ya la volví a hacer, ya solamente tiene la fecha. Si no, no se preocupen, la sesión está grabada y nosotros podemos tomar la asistencia del día de hoy de la grabación. No hay ningún problema, no se estresen por esa situación. No quiero causarles más problemas porque ya ve que hay un montón de comentarios en el chat. De todas formas, hay algunos cuestionamientos que me piden algunos compañeros y compañeras que les explique de nuevo. Voy abrir a poner la presentación. ¿Tienen dudas? Algunos compañeros acaban de anexar, esta es su primera sesión, entonces sí entiendo que haya muchas dudas sobre cómo vamos a trabajar. Nada más les pido 10 minutos de su tiempo, por favor, para que podamos resolverle las dudas aquí, los maestros. Ya está abriendo, ¿eh? Un segundito, un segundito. Aquí está. Aquí está. Bueno, esta presentación en PowerPoint está en el módulo ahora. Nosotros habíamos quedado con ustedes de que íbamos a trabajar a través de un Drive, pero el Centro de Formación Continua nos otorgó un módulo para que pudiéramos albergar todo porque el Drive no aguantó o no iba a aguantar todas las grabaciones. Entonces, la primera cosa que les quiero explicar es esta cuestión. Se van a entregar 6 reflexiones, una por cada módulo. Yo sé que ustedes vieron en el módulo que había una tarea para el 8, o sea, para pasado mañana. Ya está actualizada para que vean que es la reflexión que se va a entregar el día 27, que sí, si no me equivoco, que es el último día de este módulo número 1. Solamente se van a entregar 6 reflexiones y se les envió en la tarea la rúbrica que ustedes están viendo en la pantalla junto con la fecha. Ya está actualizado, o sea que no se preocupen por esa situación. Así como está, ya la están viendo en el módulo. Esa es la primera cuestión. Entonces son 6 reflexiones y pues ustedes saben que el Centro de Formación Continua pues sí pide una rigurosidad en los trabajos de los diplomados, seminarios y demás. Entonces por esa razón nosotros vamos a calificar este diplomado con un trabajo final, que es un ensayo académico con una extensión de 15 cuartillas. En letra Arial, número 2, espaciado 1.5, introducción, desarrollo y conclusiones, referencias en APA, y se va a entregar en PDF, esperando que nosotros podamos gestionar para que se pueda hacer una publicación de estos ensayos o con estos ensayos. Y aquí está la rúbrica. Esto se va a entregar, como ustedes pueden ver, también subí el calendario y se va a entregar el trabajo final el 31 de julio, hasta el 31 de julio, ¿sale? Entonces, en el calendario están marcadas las entregas de las reflexiones por módulo en un cuadrito verde, como ustedes pueden ver. La primera es el 27 de marzo, la segunda es el 24, la tercera es el 22, la cuarta el 12, la quinta el 19 y la sexta el 26. Perdón, sí, 26. El 3, perdón, 26, 6. 6, 3, perdón, aquí está, marcada. Y el trabajo final hasta el 31. Entonces, este calendario creo que sirve mucho para que nos vayamos guiando. Y todos los módulos están marcados con un color diferente. Maestro Ernesto, adelante. Hola, buenos días. Por lo que veo, el 15 de mayo sería libre, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Ok, sí, claro. Sí, está marcado como día, sin actividades. Es nuestro ok, día. perfecto, muy bien. Muchas Sí, gracias. claro. Y el primero también, ¿eh? El 1 de mayo está marcado como día de Ah, descanso.
Sí, Sí, sí. entonces por eso esos no tienen colorcito como pueden ver en el calendario. Muy bien, muchas gracias. Ujú. No, al contrario. Maestro Luis, me comentabas algo sobre YouTube, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Adelante, maestro. Soy yo de las personas que apenas ingresaron en la sesión del día de hoy Bienvenido. y al momento, muchas gracias, al momento de buscar el video alojado en YouTube, comenta que es un video privado, no tengo acceso. Entonces me gustaría ponerme al corriente con lo que se vio la semana pasada para poder Ok. realizar el trabajo. Por esa razón no pude hacerlo. Y la segunda pregunta sería en relación con la lista de asistencia de la semana pasada. ¿Tenemos derecho a poder todavía registrar asistencia? Sí, maestro. De hecho, los profesores que se acaban de integrar tampoco se preocupan por la asistencia pasada, ¿no? O sea, obviamente se entiende que se están integrando y esa asistencia se les va a otorgar. No se preocupe por eso. Maestro Gracias. Jesús Nolasco, para lo del YouTube. Sí, ya está habilitado. Si me ayudan a verificarlo, se supone que si ya le dan clic, ya les abre el video. Nada más aquí la recomendación que es parte del Centro de Formación Continua es que pues no se puede socializar el material más allá de los integrantes y participantes Integrantes. del diplomado por los mencionados del Centro de Formación Continua por derechos de autor del propio centro de formación, ¿no? Por nosotros no habría problema, entonces ahí les pedimos, pues, pues, que Ay. sea material de consulta para nuestro diplomado. Gracias, pero si me pueden ya para verificarlo y de una vez que quede ya habilitado todo este canal de videos. Gracias. Sigue privado, profe. A ver, ahorita entonces lo voy a verificar. Gracias. Adelante, maestra Dulce María, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Una maestra. pregunta, no a todos nos han dado acceso Ujú, al Moodle, ¿verdad? Porque yo no puedo ujú. acceder todavía. Sí, los profesores que se acaban de inscribir en la semana pasada todavía no están dados de alta en el módulo. Yo ya le mandé un mensaje al sistemas de educación continua y me dicen que no se preocupen, que sí les va a llegar su correo, pero que estén muy atentos, me pedían ellos que estén atentos al correo que ustedes enviaron para su inscripción. Eso sí es importante, Sí, o sea, de los que para nos que... inscribimos al principio, porque yo me inscribí desde tiempo y Ah, forma, digamos. entonces, bien, maestro. Entonces anoto tu nombre porque ya debería de haberte llegado. Sí, gracias, maestro. Es que ellos son, nosotros no los damos de alta, como es la página que sale del Centro de Formación Continua, son ellos quienes dan de alta. Ya anoté tu nombre, maestro, para Sí, que muchas yo les gracias. mande un mensajito. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Maestro Barrera, por favor. Si verifica nuevamente lo del video, gracias. Se supone que ya debe de estar habilitado para todos, todas. Maestro Barrera, adelante, por favor. Listo, profe, ya está habilitado. Ah, que ya está habilitado. Muy bien. Excelente, gracias. Maestra Virginia, ya anoté su nombre. Ay, perdón, no sé si ahí se me escucha. Sí, ya te escuchamos, Ah, maestro. ya, gracias. Sí, yo tengo una duda en cuanto a lo de la asistencia, Ujú. porque el apartado que aparece ya respondiste, y entiendo que tenemos que editarlo y seleccionar otra. No pasa nada en que se pierda la fecha, o sea, es decir, al editar. A ver, maestro, inténtalo en este link, por favor. Está en el chat. Pero de todas maneras, no te preocupes porque ya te estoy viendo y ya te voy a pasar Ok. lista. Ok. Bueno, gracias. Sí, pero si quieres intentarlo en ese, por Sí, ya favor. me apareció. Gracias, buen día. Ay, sí, no, al contrario. Pues rápidamente, nada más para verles, para decirles cómo se ve esto. Así ya está habilitado en el módulo y aquí están los avisos que básicamente les decimos de qué va el curso, la presentación que tiene los contenidos que vimos en la sesión número 1, el calendario del diplomado, ahí para que ya lo tengan, ahí se ve.
Ya está en el módulo para que lo puedan ver. La liga de Zoom para entrar todos los días, aquí está, albergada. Las lecturas del módulo 1